Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta es la última clase del curso. eh, y bueno, hoy voy a tener la cámara puesta para que al menos si en algún momento me ven, se acuerden con quién matricularon. Por cierto, el otro semestre ya está confirmado que es presencial, entonces ahí lo van a ver en la guía de horarios, que todos los cursos de computadores al menos sí van a ser presenciales. Datos uno, que es el curso que a ustedes les seguiría después de este, ese de fijo va a ser presencial. Bueno, el último tema que vamos a ver es la continuación de los algoritmos de ordenamiento. Como yo les había mencionado, este tema no era exclusivo de este curso, es simplemente una introducción para el curso de datos uno. Ahí se va a ver a profundidad cómo es que funcionan los algoritmos de ordenamiento y cómo se implementan. De momento, simplemente vamos a ver la parte algorítmica, o sea, cómo funciona el algoritmo en general, pero no vamos a entrar en detalles de cómo se implementan. Ya ustedes se lo podrán medio imaginar cómo se hace, cómo se recorre la lista, cómo se hacen los swaps entre diferentes posiciones y así. Pero no vamos a entrar en detalles de la implementación. Habíamos visto el algoritmo este que se llamaba algoritmo de burbuja, que lo que hacía era tomar un par de elementos, compararlos y darles vuelta. Este es el algoritmo más simple de ordenamiento que existe. Vamos a ver otros que son un poco más complejos de implementar, un poco más complejos de entender, pero tienen mejor rendimiento que el algoritmo de burbuja. Entonces, pues una por otra, se aumenta la complejidad del algoritmo como tal, pero mejora su tiempo de ejecución. Y eso es algo bueno. El primer algoritmo que vamos a ver hoy es este que se llama Insertion Sort. Se llama Insertion porque lo que está pasando en el fondo es que se va a hacer una inserción en una determinada posición. De eso se trata el algoritmo, de hacer una inserción en la posición en la que debería de ir. Entonces, lo que vamos a hacer es ir revisando los elementos y en el momento en el que encontremos uno que no está ordenado, lo sacamos de su posición, lo ponemos en un espacio temporal y después vamos moviendo todo el resto de elementos hasta que podamos acomodar el elemento que no está bien acomodado. Esto es más fácil entenderlo con un ejemplo. Veamos este caso de acá. Vamos a empezar a revisar en parejas. Empezamos a revisar el 12 con el 54. Vemos que el elemento menor está a la izquierda, el elemento mayor está a la izquierda, entonces todo bien. Pasamos a revisar el 54 y el 23. Vemos que aquí no están bien ordenados. El 23 tiene que ir a la izquierda, el 54 tiene que ir a la derecha. El algoritmo de burbuja lo que nos diría es, démosle vuelta nada más. El algoritmo de inserción funciona diferente. Vamos a sacar el 23 y lo vamos a colocar en un espacio temporal. Vean que el 23 está aquí en un espacio temporal y aquí se abrió un espacio donde estaba el 23. Lo que vamos a hacer es ir corriendo todo el resto de elementos para la derecha y vamos a abrir un espacio, vamos a abrir un campito. Y entonces vamos a preguntar, ¿el 23 podría ir en ese campito? ¿Estaría bien que yo ponga el 23 en ese campito? O sea, el elemento de la izquierda es menor al 23, el elemento de la derecha es mayor al 23. Entonces veamos que en este caso sí se cumple. Entonces colocamos al 23 aquí. En el fondo intercambié el 23 y el 54, tal como lo haría el algoritmo de burbuja. Pero este cambio con el elemento inmediato de a la par no siempre ocurre. A veces el 23 queda mucho más a la izquierda de lo que estaba. Entonces así queda. Y entonces ahora sí se cumple la condición. El 23 es menor, el 54 es mayor. Ahora continuemos. Comparamos el 54 con el 9. Vemos que están mal acomodados. El 9 tiene que ir a la izquierda, el 54 tiene que ir a la derecha. Entonces sacamos el 9 y lo ponemos en una posición temporal. Y vamos moviendo todo el resto hacia la derecha. Pregunto, ¿el 9 podría ir aquí? Vean que a la izquierda del 9 hay un 23, a la derecha hay un 54. No tiene sentido que el 9 vaya aquí, porque el elemento de su izquierda es mayor a él. Entonces muevo el 23 para la derecha. Ahora pregunto, ¿el 9 podría ir aquí? Vean que el de la izquierda es mayor, 12 es mayor a 9, entonces el 9 no podría ir aquí. Entonces corro el 12, un campito a la derecha y pregunto, ¿el 9 podría ir aquí? Sí, esta es la posición menor.
Entonces aquí es donde pongo el 9 y continúo evaluando. 54 con 61 están bien, 61 con 76 está bien, 76 con 87 está bien, 87 con 12 no está bien. Y vean que aquí se da un caso particular, el 12 estaba repetido. Entonces, estos algoritmos funcionan aunque tengan elementos repetidos. Sacamos el 12 en un espacio temporal y vamos moviendo. Movemos el 87, movemos el 76, movemos el 61, movemos el 54, el 23 y aquí llegamos a donde debería de ir el 12. Entonces el 12 lo ponemos aquí, justo a la par del otro 12 que ya había. Y continuamos evaluando. 87 con 24 está mal, entonces tengo que moverlo y así sucesivamente. Después de realizar todas las iteraciones, todas las comparaciones, entonces al final van a ver que el resultado de este algoritmo es la lista pues completamente ordenada. Y esto es el algoritmo de inserción. Vean que es bastante fácil de entender. Realmente este algoritmo igual hace un montón de iteraciones. Entonces es mejor que el algoritmo de burbuja, pero no es tan mejor como yo quiero. Entonces vamos con el que sigue. Este otro algoritmo se llama Selection Sort. Se llama Selection porque lo que hace es hacer una selección. Siempre el nombre del algoritmo nos dice más o menos de qué se trata. Para este algoritmo tengo que tener tres variables importantes. Una variable es el elemento mínimo. Otra variable es dónde está ese elemento mínimo. Y una variable que se llama index, que es la posición menor o la posición en la cual estoy iterando en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, de toda la lista de entrada, vamos a buscar el elemento que sea menor y lo vamos a colocar en la posición menor. Entonces, buscamos dentro de toda la lista cuál es el elemento que es menor y vamos y lo colocamos después en la posición que es la menor, la posición menor. Por ejemplo, de esta lista así de entrada, nosotros podemos ver que el elemento menor es el 7. Entonces, nuestro objetivo es poner el 7 en la posición menor, que es esta, que esta es la posición 0. Aquí es donde debería ir el 7. Entonces, nuestro algoritmo consiste en buscar dónde es que está el elemento menor dentro de toda la lista. En este caso está aquí. Y después de encontrarlo, lo tengo que poner en la posición menor. Quito este, lo desecho y lo pongo el menor en la posición menor. Entonces, de eso se trata este algoritmo a grandes rasgos. Entonces, iteramos sobre toda la lista y buscamos el elemento menor. Vean que empiezo a iterar por el campo 0. Para mí, en este momento, el elemento menor, que es este que está en rosado, es el elemento 12. Después comparo con el 54, sigue siendo menor el 12. Comparo con el 23, sigue siendo menor el 12. Comparo con el 9 ya ahora es menor. Entonces ahora el 9 va a ser mi elemento rosado, o sea, mi elemento mínimo. Y la variable indexMin ahora apunta a donde sea que se encuentre mi elemento mínimo. Vean que en este caso el elemento está en la posición 3. Aquí es 0, 0, 1, 2, 3. Entonces, el elemento mínimo es el 9 y está en la posición 3. Sigo iterando porque no puedo asegurar que el 9 sea el elemento mínimo. Entonces sigo iterando. Busco dentro de todos estos si hay alguno que sea menor al 9. Ninguno lo es. Hasta que llego al 7. Entonces ahora actualizo mis variables. Ahora el 7 es el elemento mínimo y el índice mínimo ahora sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el 7 está en la posición 9. Lo que voy a hacer es un swap del elemento que tenía en la posición verde, que era la posición que para mí era la mínima, lo que intercambio con el elemento que yo sé que es el mínimo. O sea, lo intercambio con el 7. Y el 12 lo pongo ahí por ponerlo en algún lado, nada más. Entonces, a este punto ya yo puedo asegurar que el elemento mínimo está en la posición mínima. Entonces, ahora lo que hago es mover la posición mínima un campito a la derecha. Entonces, vean que ahora la posición verde es el índice 1. Ya el 7 queda ahí y estamos seguros de que el 7 está en la posición mínima. Ahora continúo con el 54. Nos movemos de posición y ahora pues sigo buscando el elemento mínimo. Entonces, bueno,
en el instante cero, mi elemento mínimo es el 54. Ahora me muevo, comparo. ¿El 23 es menor a 54? Sí. Entonces ahora mi elemento mínimo es el 23. Sigo comparando. Encuentro un 9. ¿El 9 es menor al 23? Sí. Entonces ahora mi elemento mínimo es el 9. Después sigo comparando. 9,61, 9,76, 9,87, 9,12, 9,24, 9,12. El 9 es el elemento mínimo. Entonces lo que hago es hacer un swap entre el 54 y entre el 9. Entonces el 9 lo pongo aquí y ahí ya queda. Y el 54 lo pongo donde estaba el 9. Y continúo el proceso. Busco nuevamente el elemento menor. 23 es el elemento menor de momento. 23 lo comparo con 54, sigue siendo menor el 23. 23 con 61, 23 con 76, 23 con 87, 23 con 12. Aquí tengo que hacer un cambio. El 12 es menor a 23. Después sigo 12 con 24, 12 con 12. En este caso es lo mismo, 12 con 12. Entonces sigo manteniendo el que tenía. Hago un swap entre el 12 y el 23. Continúo. Comparo aquí 54 con 61, 54 con 76, 54 con 87, 54 con 23, 54. Bueno, ya el 23 se actualiza. 23 con 24, 23 con 12. El 12 es el elemento menor, entonces hago un swap. Y lo que va a pasar de aquí sucesivamente es que voy a seguir encontrando el elemento mínimo y lo voy a seguir poniendo en la posición mínima. Y al final la lista queda ordenada. Este algoritmo es bastante interesante, bastante simple de entender y no es tan difícil de programar. Sin embargo, vean qué montón de iteraciones tengo que hacer. Entonces no es un algoritmo tan bueno como, como me gustaría. Y de aquí nos vamos a mover al algoritmo por excelencia, que es este algoritmo que se llama Quicksort. Se llama Quicksort, pues porque puede ordenar las cosas de manera muy rápida. Es el algoritmo más eficiente conocido en este momento para el caso promedio. Vean que el caso promedio no es ni el mejor caso ni el mejor ni el peor caso, es simplemente el caso que ocurre la mayor cantidad de veces. Entonces, este algoritmo nos garantiza que funciona muy bien la mayor, eh, la mayor cantidad de veces, la mayor cantidad de iteraciones que uno haga. Entonces, este algoritmo no podemos garantizar que vaya a ser el más eficiente siempre, pero sí va a ser el más eficiente la mayor cantidad de veces. Este es el algoritmo de ordenamiento que se utiliza por excelencia en la mayoría de productos que tienen que ver algo con ordenamiento. Existen diferentes versiones de este algoritmo. La que vamos a ver ahorita es la versión como general, la versión básica. Sin embargo, hay algunas personas que dependiendo de lo que sea que estén haciendo, le hacen ciertos cambios con el fin de lograr más eficiencia en lo que sea que estén ordenando ellos. Por ejemplo, si están ordenando, no sé, elementos en una base de datos muy grande y esos elementos son de determinado tipo, no sé, como letras o algo así, entonces uno le puede hacer ciertas modificaciones al algoritmo para que sea más eficiente para el tipo de datos sobre el cual se va a ejecutar. Pero lo que vamos a ver ahorita es simplemente un algoritmo que funciona para números y es la versión como esencial de este algoritmo. Este algoritmo utiliza una lógica que se llama divide y vencerás o divide y conquistarás, que básicamente de lo que se trata es del problema grande lo descompongo en subproblemas pequeños y resuelvo esos subproblemas pequeños. Y al final, el resultado de resolver todos esos problemas pequeños va a dar la solución al problema grande. Entonces, agarro la lista de entrada grande, la divido en sublistas, ordeno cada una de esas sublistas, después las pego y ya la lista grande queda ordenada. De eso es de lo que se trata en esencia. Lo que vamos a hacer es partir el arreglo en dos y llamar recursivamente una función que se encargará de ordenar cada uno de esos subarreglos y así sucesivamente. Y lo primero que vamos a hacer es buscar el elemento central de la lista de entrada. Esta es mi lista de entrada, esta es la lista grande. Lo que vamos a hacer es buscar el elemento del centro. ¿Cómo calculo eso? Calculo cuál es el elemento mayor. No, el elemento mayor no, el índice mayor. El índice mayor es el 9. El 9 lo divido entre 2
y le quito los decimales. Vean que 9 dividido entre 2 es 4.5. Entonces lo que hago es quitarle simplemente los decimales y queda 4. Entonces para mí el elemento central es el 4. No es el elemento central central. Esta lista no tiene centro. Pero para mí ese va a ser el elemento central. Puede estar corrido para la izquierda o para la derecha, pero a grandes rasgos es el elemento del centro. ¿Por qué le estoy quitando los decimales aquí? ¿Y por qué no redondeo hacia arriba, por ejemplo? Que es lo que tendría más sentido. Eso es un asunto de diseño y de la implementación que yo les voy a mostrar ahorita. Podría ser diferente. Uno podría redondear hacia arriba, por ejemplo. Pero eso depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Eh, da igual, realmente, solo la lista va a quedar un poquito más grande en uno de sus dos extremos, pero da igual. A este elemento central le voy a llamar elemento pivote. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tener dos punteros hacia dos elementos. Tengo el puntero rosado, la flecha rosada, y tengo la flecha verde o celeste, lo que sea que sea. Entonces lo que voy a hacer es comparar cada uno de estos elementos de la flecha verde y la flecha rosada con el pivote. Lo primero que hago es empiezo por la izquierda. Pregunto, ¿12 es menor que el pivote? Si la respuesta es que sí, entonces muevo la flecha un campito hacia la derecha. Y en ese mismo momento pregunto, 7 es menor que 7 es mayor que el pivote. La respuesta es que no. Entonces vean que esta pregunta de aquí me dio que no. Entonces esta flecha no la muevo, porque significa que tengo que hacer un cambio aquí en el futuro. De lo que se trata es que los elementos que están a la izquierda del pivote sean menores, los elementos que están a la derecha del pivote sean mayores. De eso es de lo que se trata. Entonces vean que la flecha de la derecha dio que no, así de entrada la respuesta dio que no, entonces no la muevo. Y sigo avanzando del lado izquierdo. 54 es menor que el pivote, sí. 23 es menor que el pivote, no. Entonces en este punto, no, 23 sí es menor que el pivote. 9 es menor que el pivote, sí. Entonces uno de los índices, la flechita rosada, alcanzó al elemento pivote. Entonces cuando llego aquí, la flecha rosada deja de avanzar. Y ahora voy y reviso el lado izquierdo, el lado derecho, perdón. Entonces, si un índice apunta al pivote y la otra respuesta es que no, entonces hago un swap. Existen como diferentes reglas para este algoritmo. Esta es una de ellas, que dice que si un índice apunta al pivote, vean que la flecha rosada está apuntando al pivote y la otra respuesta es no, o sea, esta respuesta dio que no, entonces hago un swap entre el que dio que no y el pivote. Entonces, el elemento 61 lo muevo a la derecha y el 7 lo muevo a la izquierda. Y a este punto sigo haciendo las preguntas que estaba haciendo hace un rato. Veamos, 7 es menor que el pivote. Vean que aquí está el 7 y aquí está el pivote. 7 es menor que 61, entonces la flecha rosada se mueve. 76 es menor que el pivote. No. Entonces vuelvo a hacer un swap. Vean que esta flecha, la flecha esta celeste, ya estaba anclada en el pivote. Entonces ya esta flecha no se estaba moviendo. Entonces se cumple esta misma condición, que un índice está apuntando al pivote y la otra respuesta fue que no. Entonces hago un swap entre el 76 y el 61. El 61 lo pongo aquí, el 76 lo pongo aquí. Continúo haciendo preguntas. ¿76 es mayor que el pivote? Sí. Entonces muevo la flechita celeste un campo a la izquierda. ¿24 es menor que el pivote? No. Entonces tengo que hacer un swap. Intercambio el 24 con el 61. Después pregunto, ¿24 es menor que 61? Sí, entonces sigo avanzando. ¿87 es menor que el pivote? No, entonces hago un swap. 87 es mayor que el pivote. Sí, entonces me muevo un campito a la izquierda. Pregunto, ¿12 es mayor que el pivote? No, entonces hago un swap. Y vean que al final lo que voy a lograr es que las dos flechas apunten hacia el mismo elemento. Ambas flechas van a apuntar al pivote. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? En este momento lo que está pasando es que todos los elementos a la izquierda del pivote son menores a él. Todos los elementos a la derecha del pivote son mayores a él.
Entonces vean qué interesante este algoritmo. En este punto podemos garantizar que lo que está a la izquierda del pivote es menor, lo que está a la derecha es mayor. ¿Y cuándo puedo garantizar eso? Cuando ambas flechitas, la de menor y la de mayor, apunten hacia el mismo elemento, que apunten hacia el pivote. Entonces lo que hago es, em, voy a partir la lista en dos. ¿Y dónde la parto? Tomando como punto de corte el pivote. Entonces vean qué interesante. El elemento 61 ya este queda aquí, porque como les digo, todo lo que está a la izquierda es menor, todo lo que está a la derecha es mayor. Entonces el elemento 61 queda anclado ya. Vean que ahora aparece en otro color. Y lo que voy a hacer es, tanto la sublista de la izquierda como la sublista de la derecha, las voy a empezar a analizar tal cual las estaba analizando ahora. Ven que la sublista de la derecha es muy fácil, son solo dos elementos, pero igual tengo que declarar uno de ellos como el pivote, que en este caso es el rosado, y tengo que declarar dos flechitas igual, la flechita de los menores y la flechita de los mayores. Entonces pregunto, analizando solamente la sublista de la derecha, pregunto, em, bueno, ya tengo una flecha apuntando al pivote, entonces esta flecha rosada no se mueve. 76 es mayor a 87, no, y esta es la flecha de los mayores. Entonces tengo que hacer un swap. Después de hacer el swap, pregunto, con la flecha rosada, que es la flecha de los menores, ¿76 es menor a 87? Sí. Entonces, ya aquí ya no hay nada que hacer. Ambos están apuntando al pivote, recuerden que el pivote es el rosado, y ya esto queda aquí. Ahora el elemento 76 ya va a quedar anclado. Y voy a hacer una sublista con el elemento 87 nada más, porque es una lista de un elemento, entonces así de entrada quedaría ordenada de una vez. Esto es con el lado derecho. Ven que el lado derecho se resolvió muy fácil y no hay que hacerle nada más. Ahora, con el lado izquierdo, aquí la cosa cambia. Tengo nuevamente que encontrar el elemento central, que el elemento central va a ser agarrar el tamaño de esta sublista, dividirlo entre dos y quitarle los decimales. Este va a ser el elemento central, que es el 9. Entonces empiezo a hacer comparaciones. ¿12 es menor a 9? No. Entonces, así de entrada, esta respuesta de aquí es no. Empiezo a comparar del lado derecho. 12 es mayor a 9. Sí, entonces me muevo. 24 es mayor a 9. Sí, entonces me muevo. 7 es mayor a 9. No. Y aquí pasa un caso particular. Vean que ninguna de las dos flechitas alcanzó al pivote. Ninguna de las dos flechas apunta hacia el pivote. Vean que esta apunta al 12 y esta apunta al 7. Entonces aquí existe la segunda regla del algoritmo de Quicksort, que es, ¿para dónde hago el cambio? O sea, yo podría intercambiar el 9 con el 12 o el 9 con el 7, pero este es un caso particular. Entonces lo que hago es intercambiar el 12 con el 7. Entonces hago un swap entre el 12 y el 7. Ven que ahora tengo el 7 a la izquierda, el 12 a la derecha. Y continúo haciendo preguntas. ¿12 es mayor a 9? Sí. Entonces ya ahora la flecha de los mayores apunta hacia el 9. 54 es menor a 9. Vean que las preguntas de la flecha rosada son las menores, las preguntas de la flecha celeste son mayores. 54 es menor a 9. No. Entonces hago un swap. Ahora pregunto, ¿54 es mayor a 9? Sí, entonces me muevo. ¿23 es mayor a 9? Sí, entonces me muevo. Ya aquí logré asegurar lo que había asegurado hace un rato, que lo de la izquierda del pivote era menor, lo de la derecha del pivote era mayor. Entonces ahora este elemento va a quedar anclado acá. Ven que el elemento 9 ahora pasó a estar de otro color. Del lado izquierdo formo una sublista, del lado derecho formo otra sublista. Entonces aquí tengo una sublista de un elemento que no tengo que hacerle nada. Ya ambas flechas apuntan hacia el pivote, ya hasta ahí murió todo. Y vean que del lado derecho tenía el elemento 87, que era el pivote. Este elemento 87 pasó a convertirse en elemento definitivo, cambió de color y ya ese elemento 87 no se mueve. Y vean que se formó una sublista de un elemento, que aquí, como les digo, no hay nada que hacer. Cuando la sublista es de un elemento, ya no hay nada que hacer. Entonces, en este punto, todo esto ya está ordenado, todo esto ya está ordenado. Simplemente tengo que volver a analizar lo del centro. Entonces, en la sublista del centro,
hago lo que tengo que hacer siempre. Encontrar el elemento del centro, empezar a hacer preguntas con la flecha rosada y con la flecha celeste. Pregunto, ¿12 es menor a 12? En este caso lo ignoro porque son elementos iguales, entonces digo que sí. ¿54 es menor a 12? No. Entonces el 54 dio que no. Ahora analicemos lo de la derecha. Vamos a ver. No, antes de esto pasó un caso particular. Aquí ambas respuestas dieron que no, entonces tengo que hacer un swap entre ellas. El 23 lo muevo aquí, el 12 lo muevo aquí. O sea, se cumplió este caso particular de aquí, que es en lo que ambas preguntas dieron que no y ninguna de ellas estaba apuntando hacia el pivote, entonces las intercambio entre ellos. Y ahora sí, continúo preguntando. ¿12 es menor a 12? Sí, bueno, menor o igual. 54 no es menor o igual a 2, entonces esta respuesta dio que no. En el caso del 23, 23 es mayor a 12, sí. 24 es mayor a 12, sí. Entonces aquí hago un swap. 54 es mayor a 12, sí. Entonces ya ambas flechas apuntan hacia el elemento pivote. Y tengo que partir otra vez la lista. El elemento 12 ya quedaría como un elemento definitivo junto con toda la sublista de la izquierda y toda la sublista de la derecha. Entonces vean que ahora la cantidad de elementos definitivos que tengo son un montón. Aquí se me formó una sublista de un elemento, eso queda así. Por lo tanto, mi trabajo se resume en volver a analizar la lista de esta central, que aplicando los mismos principios, una lista de 3 elementos, hago un par de swaps y ya logro acomodarla. Y así queda la lista ordenada. Vean que este algoritmo es muchísimo más complejo que los algoritmos anteriores. Programarlo es difícil también. Sin embargo, bueno, ustedes, es un algoritmo muy conocido, muy estudiado también. Ustedes pueden encontrar un montón de implementaciones ya en Internet. Entonces, para efectos de la tarea opcional, este es el algoritmo que hay que programar. Ustedes tienen dos opciones. Programarlo ustedes desde cero o buscar una implementación en Internet en Python que a ustedes les funcione. Lo importante es que ustedes entiendan la implementación que están copiando. Y más importante que eso es que pongan de dónde la agarraron. Entonces, para efectos de la tarea, ustedes pueden buscar un código en Internet que funcione y entender cómo funciona y poner la fuente de dónde lo agarraron. Y a partir de ahí, ustedes pueden empezar a hacer los cálculos de tiempo y así que les pide la tarea opcional. Entonces, este es el algoritmo que tienen que ver. Este es el último tema de todo el curso. Como les digo, este tema se va a retomar al inicio del curso de datos. O sea, existe una transición secuencial entre ambos cursos. Entonces, en el otro curso se van a programar estos algoritmos en Java, eso sí, y se van a estudiar de nuevo. Entonces, esto es como una introducción para que ustedes sepan que existen diferentes algoritmos y que los algoritmos son diferentes, unos son mejores que otros en términos de rendimiento, pero son normalmente más difíciles. Y bueno, hasta acá llega el curso, esta es la última clase del curso, espero realmente que les haya parecido interesante. Y bueno, ahí nos veremos en los próximos semestres. Cualquier cosa que necesiten de mí, ahí me pueden escribir. Y bueno, ahí yo les haré lo posible por ayudarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias y muchas gracias por todo este semestre. Pura vida.